Gracias a Dios por sus vidas, esperamos que el Señor nos siga hablando en esta noche. Recuerda que hablamos de las películas, que generalmente hay dos tipos de películas. Las películas románticas y las verdaderas películas. Esa que nos gustan a nosotros los caballeros. Una de las cosas que pasan en esas películas hechas para que nosotros realmente podamos expresar nuestro espíritu guerrero, es que generalmente el héroe, el protagonista o los protagonistas, generalmente hay batallas y generalmente hay heridos. Pero hay varias cosas que ocurren en esa película. Por ejemplo, hay escenas donde al tipo le meten como 15 balazos, pero de todas formas sigue disparando y matando a la mitad, ¿cierto? O hay también escenas donde le pegan un tiro gravísimo al protagonista y maneja un carro, rescata a la muchacha, hace todo, y solamente hasta el final muere como mero. O creo que para todos, ya no hay tanto películas de vaqueros, desafortunadamente, pero la película donde le clavaban 2 flechas al individuo, ¿recuerdan? ¿Qué era lo que pasaba en la escena siguiente que con el héroe? Llegaba y cogía y rompía las flechas y seguía andando, cosas así por el estilo. De una u otra forma, me parece que todas esas escenas muestran que estos hombres, que estos guerreros no deben hacer caso a sus heridas y deben seguir adelante. En el mundo de hoy también se enseña esto, desafortunadamente. Pero el problema es que por más que queramos ocultar esas heridas están ahí. Hoy vamos a hablar del guerrero herido, de un tipo particular de herida que en nuestro medio, en nuestra cultura se da con mucha frecuencia. Es difícil sanar si no reconocemos nuestras heridas, aún desde el punto de vista espiritual. El tema que hoy vamos a tratar, tal vez a algunos de ustedes va a ser algo doloroso, o por lo menos les recordará algunos momentos no tan gratos de su vida familiar. Y es que hoy vamos a hablar de las relaciones de guerreros e hijos, de hijos con guerreros. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 127, versículos 4 al 5, está en sus bosquejos. ¿Qué dice este salmo con respecto a los hijos? Dice, y lo habla en términos de guerreros, por eso lo escogí. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados por sus enemigos cuando litiguen con ellos en los tribunales. Habla de la bendición que es para el guerrero sus hijos e hijas, obviamente. La bendición que es hasta el punto que en la cultura de donde está escrito el Salmo 127 implicaba que un hombre con hijos tenía mayor defensa aún de la propia casa. Sin embargo, las relaciones entre padres e hijos no siempre son fáciles. No siempre muestran este grado de bendición. Y muchas veces en las relaciones de padres e hijos se causan profundas heridas. Hay un poeta norteamericano que habla de la herida del padre y caracteriza esta herida. El señor Robert Bly dice, hablando en general de la herida y en particular también de este tipo de herida, dice así: la herida es un regalo que duele tanto que sin querer la metemos al agua. ¿Cómo hubiese descubierto el niño de nuestra historia su genio si no se hubiese herido? Los que no tienen heridas son los más desgraciados.
Claro que es mejor no pensar en ello, porque semejantes personas no existen. Cuando son niños, a los hombres se les enseña una y otra vez que una herida que duele es motivo de vergüenza. Una herida que impide seguir jugando es una herida de una niña. Un verdadero hombre sigue caminando aunque arrastre las tripas. Nuestra historia contiene una enseñanza diametralmente opuesta. Dice que donde está la herida de un hombre es donde se encuentra su genio. Sea donde sea que aparezca la herida en nuestra psique, provenga de un padre alcohólico, una madre o un padre humillantes, o una madre abusiva, proceda del aislamiento, de la invalidez o de la enfermedad, este es precisamente el lugar desde donde daremos nuestro principal regalo a una comunidad. Negamos las heridas, y estoy hablando particularmente a los hombres, y por eso no sanamos. Hoy os voy a hablar de la herida que ocurre a veces entre las relaciones de padres e hijos o hijas. No estoy diciendo que los padres siempre herimos a nuestros hijos, de alguna forma sí, pero no siempre en una medida que puede causarles dificultades para su vida posterior. Pero es una realidad que está en el texto bíblico. Encontramos historias del texto bíblico muy dramáticas y dolorosas, como el caso del rey David y uno de sus hijos, Absalón, que terminó traicionándolo y buscando quitarle el trono. Absalón, uno de los hijos amados de David, traicionó a su propio padre. La Biblia habla de otras relaciones padres e hijos muy conflictivas. Tenemos a Isaac y sus dos hijos, Jacob y Esaú, con todos los problemas de competencia. El único que quería tomar la primogenitura del otro y todas las dificultades que tuvieron como familia. Jacob, en la ancianidad, tuvo un hijo, José, que cometió el tremendo error de preferir a ese hijo sobre los demás, por lo cual José tuvo muchas dificultades. Es más, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Hay problemas entre padres e hijos. El mismo Señor Jesús contó una historia que creo que era una historia que escuchaba muy frecuentemente alrededor suyo. ¿Recuerdan la historia de un padre? Una parábola de un padre que tenía dos hijos y que el menor de ellos en determinado momento dijo: papá, deme la herencia, y todo el problema que tuvo con él. El papá le dio la herencia, se fue y se la gastó. ¿Recuerdan? Todo el sufrimiento que causó ese padre. Pero no fue el problema solamente con el hijo menor, también fue con el mayor, porque el hijo menor vino arrepentido. ¿Y cuál fue la actitud del hijo mayor? ¿Cómo es que le das y restauras toda esta posición al hijo menor que ha gastado la herencia y a mí no me das nada? Y muestra toda la envidia que había guardado. Ese problema entre ese padre y ese hijo. Nunca lo había visto lo que voy a compartirles ahora, pero en cierta medida casi puedo percibir una situación similar con el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús en la cruz, ya pronto a morir, cargando todo el pecado y convirtiéndose en pecado para restaurar, como se leía el pasaje unos minutos antes. Él mismo, en medio de su dolor, dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ven el dolor de un hijo ante el abandono del padre? Creo que aquí hay varios guerreros, y varios guerreros que tienen un buen número de años. Pero también percibo que tal vez en el corazón de cada uno de nosotros como guerreros existen las preguntas de ese niño o joven de 10, 12 años, 14,
15 años, que todavía se está preguntando, aunque seas un adulto, papá, ¿por qué siempre pensaste que lo mejor para la familia era tener una casa más grande? Y casi no te vimos. Papá, ¿por qué maltrataste a mi mamá? Papá, ¿por qué te refugiaste en el alcohol para superar los problemas? Papá, ¿por qué no estuviste? Papá, ¿por qué no te conocí? Muchas veces, a veces también si quieres, como guerreros tenemos problemas con nuestros hijos. Vamos a ver un video que es dramático en este sentido. La historia lo dice mi papá. Que a mí nunca le van a coger y que yo desde la selva los mando matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. Para hacer trampa era el mejor de todos. Lo que yo aprendí de todo esto, aprendí muchas cosas muy lindas, pero lo que aprendí es que tengo que hacer exactamente lo opuesto a lo que dijo mi papá si quiero vivir. Esa es mi lección. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Mi vida a los 7 años era la vida de un delincuente. Estaba sufriendo la misma condena como si yo hubiese dado la orden de matar a todo el mundo. Yo recuerdo cuando Pablo Escobar dijo que ya no iba solamente por sus enemigos, sino por las familias de sus enemigos. Pablo está muy ofendido porque le están molestando a la familia. Porque usted es el hijo de Pablo Escobar, entonces usted es un peligro, muchachos. Un huracán por la vida de todos ellos pasó y los destruyó. Porque yo estuve escondido al lado de él, lleno de millones de dólares a nuestro alrededor, y nos estábamos muriendo de hambre. Respetados Claudio, Juan Manuel, Carlos y Rodrigo, ¿cómo le escribes a una familia a la que tu padre le causó tanto daño? No es tan fácil sentarnos y hablar con la persona que evidentemente no tiene culpa de nada, pero es el hijo de la persona que mató a nuestros padres. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano como lo necesita y lo requiere para progresar en verdad. la historia de un hombre que marcó negativamente la vida de su hijo y de una familia. También en la vida de este hombre que